Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de los datos en la hoja de cálculo. ¿Qué son los datos? Cuando hablamos en la hoja de cálculo de datos nos referimos a dos elementos. En primera instancia hablamos de datos tipo constante. Cuando hablamos de datos tipo constantes, pues nos referimos a números directamente, a fechas, a textos, etiquetas, nombres. Esos son datos constantes, datos que no cambian por sí solos. Pero también tenemos datos tipo fórmula. Estos datos tipo fórmula son aquellos datos que son compuestos por varios elementos y que estos datos se introducen anteponiendo el signo igual. Es decir, que cuando voy a hablar de una fórmula, siempre inicio con el signo igual y luego agrego los diferentes elementos que van a componer la fórmula. ¿Cómo qué elementos puedo tener presente? Primero, por ejemplo, vamos a hablar de unos conceptos básicos y vamos a hacer operaciones básicas. Para este caso, vamos a hablar de cómo hacer una suma, cómo hacer una resta, cómo hacer una multiplicación y cómo hacer una división. De hecho, el objetivo es que Excel, que es una hoja de cálculo, se encargue de hacer esas operaciones matemáticas, esos cálculos que nosotros necesitamos realizar con nuestros datos. Para este primer ejemplo, quiero que comprendamos qué es una fórmula. Cuando quiero crear una fórmula, ya sea una suma, una resta, una multiplicación o una división, en primera medida debo tener presente cuáles son los elementos que se van a involucrar en la fórmula. Para este caso, para este primer ejercicio, quiero hacer una suma entre esta celda que tiene este dato, un dato constante. Quiero hacer una suma con esta otra celda que tiene un dato constante. Es decir, que yo quiero que en esta celda se sume la celda D8 con la celda E8. En esta otra celda deseo que se reste de la celda D8 lo que contiene la celda E8. Y en esta otra celda, que es la F10, deseo que se multiplique lo que tengo en la celda D8 con la celda E8. Y por último, en la celda F11, deseo que el valor que está en la celda D8 se divida entre el valor que tiene la celda E8. Dice que fórmulas son datos compuestos por varios elementos que modifican su valor y se introducen anteponiendo el signo igual. Eso dice el concepto. Entonces voy a iniciar anteponiendo el signo igual. ¿Cómo hacemos para agregar el signo igual? Entonces en nuestro teclado ubicamos esta tecla, la tecla Shift. La oprimimos y sin soltarla oprimimos también el 0. Y de esta manera hacemos Shift 0, nos introduce el signo igual. Vamos a indicar que para la suma vamos a sumar lo que contiene la celda D8. Como pueden ver, cuando escribo el nombre de la celda D8, automáticamente la celda D8 se resaltó. Paso a seguir, vamos a sumar la celda. Entonces ingreso el signo más y ahora le indico con qué otra celda la quiero sumar, con la celda E8, y automáticamente se resaltó la segunda celda. Paso siguiente, oprimo la tecla Enter y de esta manera ya tengo la suma. Para hacer la resta repito el mismo procedimiento, Shift 0 para el igual,
voy a hacer una resta entre la celda D8 y le voy a restar lo que tengo en la celda E8. Y así sucesivamente, celda D8 por celda E8, enter, igual celda D8. Para dividir busco el símbolo slash o diagonal. Lo hacemos con la tecla Shift y la tecla 7. En un teclado de un computador de escritorio tenemos las teclas sumar, restar, multiplicar en el teclado numérico. Y de esta manera hemos realizado una fórmula muy sencilla. Repito, seguimos los conceptos básicos, entonces podemos hacer sumas, restas, multiplicar y dividir. Bueno chicos, ya hemos visto cómo hacer una suma, cómo hacer una resta, cómo hacer una multiplicación y cómo hacer una división con valores que tenemos en una celda. Ahora, quiero que regresemos a nuestra factura y vamos a finalizarla completándolo en la columna F, que nos hace falta saber cuánto costarían los 2 portátiles, los 5 monitores, los 15 teclados y las 10 memorias USB. Para ello, pues, en este ejercicio lo que tenemos que hacer es multiplicación. Entonces, para saber cuánto es el valor a pagar total por cada artículo, entonces para el primer artículo vamos a tener que multiplicar, y para ello vamos a ubicarnos en la celda F8. Vamos a escribir el signo igual y le voy a decir que quiero multiplicar el valor que está en la celda D8 por el valor que está en la celda E8 y oprimo la tecla enter. Es decir que de acuerdo a este ejercicio, cada portátil vale 1.953.650, pero como se compraron 2 portátiles, entonces el valor total a pagar por los 2 portátiles es 3.907.300. Ahora, queremos saber cuánto se tendría que pagar por los 5 monitores. Hacemos el mismo ejercicio. Para el segundo producto también tenemos que hacer una multiplicación y nos ubicamos en la celda F9, que es el valor total del monitor, y para ello multiplicaríamos lo que está en la celda D9. Entonces Shift igual D9 por lo que tenemos en la celda E9 y oprimimos enter. Repetimos la misma operación en la celda F10 para obtener el valor total de los teclados. Igual, la celda correspondiente sería la celda D10 por la celda E10. Y también tendríamos que para las memorias USB, entonces la celda D11 por la celda E11. Y de esta manera ya sabemos cuánto debemos pagar por cada uno de los artículos que estamos llevando. Ahora, si yo quiero saber cuál es el total de mi factura, cuánto debo pagar en total, entonces puedo hacer una suma. Para ello puedo oprimir igual y quiero sumar lo que tengo que pagar en la celda F8, la celda F9 más la celda F10 más la celda F11, es decir, vamos a sumar estos valores. Para ello entonces igual celda F8 más la celda F9 más la celda F10 más la celda F11. Como pueden ver, ya seleccioné todas las celdas, oprimo la tecla enter y ese es el valor total a pagar por mi factura. Esa es una manera de hacerlo para hallar el valor total. Pero si estamos hablando de sumar 4 celdas, 5 celdas,
fácilmente lo podemos hacer así. Pero en el evento en que sean muchas más celdas, digamos 100 celdas, 200 celdas, 300 celdas, 50 celdas, 500 celdas, no sería muy práctico para nosotros realizar suma, celda, suma, celda, suma, celda. Para ello podemos ir a la ficha inicio, vamos al grupo de opciones edición y encontramos este icono. Este icono se llama suma o autosuma. Si yo oprimo ese botón, doy clic en él, Excel me va a crear una fórmula. Esa fórmula se llama suma y se va a encargar de realizar la suma entre las celdas que correspondan, es decir, entre el rango de celdas. Para este caso, yo le voy a decir a Excel que tenga en cuenta que inicie en la celda F8, lo separo con 2 puntos y le digo que llegue hasta la celda F11 y él va a tener en cuenta todo el conjunto de celdas que están desde la F8 incluyendo la F8 hasta la F11 incluyendo la F11 y le voy a dar enter. Como pueden ver, obtengo el mismo resultado. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video.